El fuego de su gloria nos llena de poder y victoria. En su amor ya no hay más temor. Vamos juntos a su alrededor. No logra todavía comprender cuán hermosas son estas enseñanzas que Dios nos está dando. Nosotros agradecemos, pero todavía, de verdad, hermanos, yo he asistido a muchos congresos, he asistido a muchos lugares, pero esta bendición que a ustedes les ha dado viene directamente de Cristo, de Dios. Y hablando de imposición de manos también, pues en este caso, Sergio, si quieres tener más resultados como Jesús, tienes que vivir más apegado como Jesús vivía, ¿no? No que te lo ganes por obras, no, sin embargo que te estás posicionando. Te estás posicionando como este discípulo que es disciplinado. Entonces ya, la vida de Sergio es así. La vida de Sergio pues, es un pastor que ha dado su vida por las ovejas. Y un pastor es alguien que huele también oveja. Sí, hermanos, un pastor es alguien que sirve, que no viene aquí a regañar, no viene aquí, sino viene a que las ovejas estén en un lugar donde pronto puedan reconocer su identidad para ser hechos hijos de Dios, ¿no? Y dejen ese lado de ovejas. Y de imposición de manos podemos hablar bastante, ¿no? También el tema de las mujeres, cuando yo, por ejemplo, si tienes una pareja, en este caso mi esposa, y le pido a mi esposa que imponga la mano, ¿sí? Para evitar que el enemigo tome alguna ocasión y nos vaya a acusar, más que nada, ¿sí? Entonces, igual, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y pedirles apoyo a una hermana, y también, ¿por qué no preguntar, oye, te puedo imponer manos? ¿Puedo orar por ti? Sin embargo, hermanos, vayamos a la perfección, porque vamos de gloria en gloria, vamos de gloria en gloria. Y en Hebreos 6 dice, dejando ya los rudimentos de las doctrinas fundamentales de Cristo, vayamos a la perfección, no echando otra vez el fundamento de la posición de manos. ¿Ok? Entonces, ¿cómo? ¿Quiere decir que va a llegar un momento donde no pongamos manos? Sí, hermano, va a llegar un momento en la iglesia donde tú como un discípulo, como un hijo de Dios, vas a llegar a cierta estatura donde no vas a necesitar que algún hermano que esté en Cristo te imponga manos, porque ya vas a recibir directamente del Padre, porque vas a recibir directamente la sanidad. Entonces, hay que ponerse a practicar esto, hermanos. Pues al final, esa fue la razón por la cual el Espíritu Santo, Jesucristo, se derramó sobre cada uno de nosotros, y Él decidió dejar su cuerpo de carne, sentarse a la diestra del Padre, para que no todos los hombres y mujeres fueran a buscar a Cristo, sino todos los hombres y mujeres estuvieran en Cristo, y Jesucristo les pudiera poner las manos sobre cada uno de ellos. En imposición de manos, hermanos, no nada más para sanidad, ¿sí? Porque por ahí vemos en Timoteo que Pablo dice, no impongas las manos con ligereza, no vaya a ser que seas partícipe de pecados ajenos. Entonces ahora estamos tocando mucho esa parte, Sergio, del liderazgo, del pastorado, porque también imponer manos es que tú estás poniendo a cargo y estás poniendo un discípulo que se haga responsable de una misión. ¿Sí? Eso es imponer manos. Lo estás presentando delante de la congregación, que este hermano, esta hermana que es un discípulo del Señor, que es un hijo de Dios, igual al mismo nivel que el apóstol, que el profeta, el evangelista, pero le estás imponiendo manos para que toda la congregación vea que ella tiene una estatura en donde la congregación puede confiar en la enseñanza que esté dando a través de la palabra. Pero claro, ese hermano no se exime de que su pastor lo corrija con la palabra de Dios, y que el pastor del pastor arriba del pastor también lo corrija, hermanos. Entonces veamos cómo el Señor siempre mantiene a su iglesia en humildad, poniendo a los pastores por encima de otros pastores, y que ellos no buscan ponerse por encima de las ovejas, sino que buscan servir a las ovejas del Señor. Entonces, quiero hablar un poquito de eso, porque hemos estado hablando mucho de que somos hijos de Dios, somos sacerdotes, y amén, tenemos el mismo Espíritu Santo que cualquier apóstol, evangelista, maestro, claro, lo tenemos. Pero es claro, hermanos, que el Señor Jesús también instituyó
lo que son los pastores, evangelistas, para podernos ayudarnos a edificarnos como hijos de Dios y ser equipados aquí en la iglesia para poder salir a hacer la obra del ministerio. Entonces, personalmente, la palabra de Dios nos dice que tú, ¿verdad? Tú eres el que escoge el lugar donde la iglesia se congrega. Porque sabemos que la iglesia no es un lugar, sino somos en nosotros. Somos la iglesia. Pero tú escoges un lugar donde tú vas con el pastor y le dices, ¿sabes qué, pastor? Yo quiero aprender la palabra aquí y quiero apoyar a la congregación. Entonces, quiero hablar un poquito de eso porque viene también con la maduración del discípulo. Entonces, cuando tú te pones al servicio de esta congregación, también abres tu corazón a que tu vida sea corregida, ¿verdad? Porque ya posicionalmente, hermano, somos iguales que el unigénito. Posicionalmente somos iguales que Jesús. El Padre nos ve igual que Jesús, ¿ya? Sin embargo, en nuestra vida diaria, en nuestro caminar, nuestra alma tiene que ir madurando, ¿verdad? Para que Cristo sea manifestado a plenitud a través de la iglesia, y por eso es necesario el ser parte de un cuerpo de Cristo y escoger al pastor, escoger en un lugar local en donde no quiere decir que te vas a estancar y que siempre vas a ir ahí, sino que es un lugar donde Dios te habló y te dijo, ahí es un lugar donde yo voy a ser el equipado para que yo sirva ahí, o quizá el día de mañana Dios me manda a las naciones, Dios me mande a otros lugares a predicar el evangelio. Amén. Entonces, eso entra con la madurez. Yo me movía mucho en el poder de Dios. Antes estaba solo. Luis me conoció cuando yo en la universidad, yo era el único que se atrevió a orar por sanidad mientras todos estaban jugando básquetbol, fútbol. Yo agarré a Mafer una vez y le dije, en el nombre de Jesús, sana ahora. Y Mafer así de que la esposa de Luis, ¿qué pasó? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Y el poder de Dios. Ellos en ese momento, nosotros nos congregamos en mi hogar y no teníamos alguna figura pastoral en donde quizá pudiéramos aprender más. Entonces, ese grupo que nosotros hicimos, pues tuvimos problemas entre nosotros y se deshizo, ¿sí? Porque no teníamos a alguien arriba donde nosotros voluntariamente y en humildad fuéramos, corrígeme, yo quiero aprender de ti. Nos hubiéramos ahorrado muchas cosas, ¿no? Quizá ahorita ya hubiéramos hecho muchos congresos pero tenía que pasar para llegar aquí al fuego de su gloria. Amén. Tenía que pasar. Entonces, en 1 Timoteo 5:17, vamos a leerlo, amados hermanos. Y ahorita yo pido al Espíritu Santo de Dios, Espíritu Santo de Dios, te pido que ordenes a tu iglesia, que con tu gracia puedas sanar las heridas de estos hermanos míos que han sido quizá dolidos por algún pastor, por algún líder, Señor. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, y sánalos, libéralos, Señor. Padre, que ellos se den cuenta que necesitan ser parte de una congregación local, porque también esa congregación local los necesita, Señor. Sí, los necesita. Y yo oro en el nombre de Jesús para que puedan hallar también esa confianza aquí en fuego de su gloria. ¿Ven? Que la puedan hallar aquí, pues estamos para servirles, esto aquí está para servirles, pero les queremos decir, no quiere decir que si el día de mañana los vemos en otro lugar, ahí el pastor dice, pues ya no soy su pastor, ¿no? No, en cambio entendemos que somos un cuerpo de Cristo, y pues bueno, yo he encontrado aquí con ellos una gran bendición. En 1 Timoteo 5:17 dice en la Reina Valera, los ancianos que dirigen bien los asuntos de la iglesia son dignos de doble honor, especialmente los que dedican sus esfuerzos a la predicación de la enseñanza. ¿Sí? Entonces hay un nivel de santificación, hay una disciplina que tú como hijo de Dios tienes que llegar para ganarte, no ganarte, sino que
el cuerpo de Cristo encuentre confianza en ti, para que digan, tú eres mi líder, tú eres mi pastor. Amén. Sabiendo que ese pastor tiene otro y así, hasta llegar a Cristo, ¿no? Entonces aquí dice que son dignos de doble honor. Aquí en Fuego de su Gloria no se pide diezmo, ¿verdad, Sergio? No se pide diezmo, pero yo quiero externar mi petición, ¿verdad? Y oro por ustedes en nombre de Jesús, que si Dios lo pone en su corazón, no es nada obligado, porque al final estamos para servir al Señor. Si Dios pone en su corazón ir con Sergio por su USB de los videos, que puedan aportar lo que Dios ponga en tu corazón, ¿sí? Porque al final todo esto que estamos aquí, las luces, todo esto lo hacemos para servirles y que estén cómodos, ¿verdad? Y que podamos recibir la palabra de Dios. Entonces, siempre también la honra no solo es de esa parte, sino también de ser humildes y decirle, ¿sabes qué, Sergio? ¿Sabes qué, líder? Si ves algo en mí, corrígeme. Si ves algo en mi matrimonio, corrígeme. Si ves algo que yo estoy predicando que no está de acuerdo a las doctrinas fundamentales de Cristo, corrígeme. ¿Sí? Porque así es como uno va creciendo. Entonces, ahí dice la palabra de Dios, no pongas bozal al güey no le pongas bozal al güey que mientras está trillando, el trabajador merece que se le pague su salario. Amén. Entonces, algo que en el antiguo pacto era 10%. En el nuevo pacto no se habla de eso, se habla de que es el Espíritu Santo voluntario, ¿no? Así es como lo manejas. Y cuando uno viene a servir a una casa, tiene que alinearse a ciertas normas, simplemente que son de bendición para usted, ¿sí? Y bueno, y aquí dice la palabra de Dios, que no admitas ninguna acusación contra un anciano, a no ser que sea respaldada por 2 o 3 testigos. Yo hablando con mis hermanos de la iglesia allá en Comunidad de Med, me encuentro de que se les olvida que todos somos uno, se les olvida que incluso el líder, el pastor, está en este cuerpo de carne, que estamos para orar por ellos, como ahorita Sergio oró por todos los pastores que, desde Pachuca, los pastores que estamos, y pues bueno, un discípulo maduro sabe que si escucha algo, ¿verdad? Ahí dice la palabra de Dios, 2 Timoteo 5:18, no admitas ninguna acusación contra el anciano, contra el líder, a menos de que sea respaldada por 2 o 3 testigos. Amén. Y eso también, hermanos, se va a empezar a multiplicar, porque Fuego de su Gloria tiene casas conexión, o ¿cómo le llamas? Le llamas aposentos. Sí, un aposento es donde se va a extender más el reino de Dios, y es ahí donde Sergio no Sergio, sino el Señor Jesús, ¿verdad? Hay muchos que ya el Señor Jesús en el Espíritu les impuso las manos, ya los mandó al ministerio, como a mí me pasó muchísimo. Yo antes de que Sergio me diga, oye, me impongo las manos, antes de que mi hermano pastor me imponga las manos, el Señor Jesús ya me había puesto las manos, ya no me faltaba la confirmación. Pero cuando se pongan estas casas, estos aposentos, Sergio va a poner de responsable a un discípulo, ¿sí? Entonces, y él no lo va a imponer con ligereza, sino va a estar detrás de ustedes, orando por ustedes, bendiciéndolos, cuidando que cualquier también acusación que se levante en contra de ustedes se siga la misma regla, que se levanten 2 a 3 testigos y que se hable todo y se diga la verdad en amor y sigamos el Evangelio de Jesucristo, que es el perdón de pecados inmerecido, ¿no? Ese es el Evangelio de Dios, la buena noticia, que Dios no está tomando más en cuenta los pecados. Entonces, el discípulo que ya está ahí como responsable de ese aposento tiene que llegar a un cierto nivel de santificación para que Dios lo tome como que ya está de responsable, que tiene las habilidades necesarias para poder servir a los hermanos, ¿no? Entonces,
Vamos a leer un poquito de eso. Primera Tesalonicenses 5, del 12 al 18. Bendito Espíritu Santo, porque tú eres el que edifica a la iglesia. Cinco del 12. Dice, estamos 5 del 11 al 13. Primera Tesalonicenses 5, del 11 al 13, dice: por eso, anímense y edifíquense unos a otros, tal como lo vienen haciendo. Hermanos, les pedimos que sean considerados con los que trabajan arduamente entre ustedes y los guían y los amonestan en el Señor. Esa palabra amonestación no es los regañan, sino que era por un lenguaje antiguo, pero se refiere más a que los están sirviendo, ¿sí? Téngalos en alta estima y ámelos por el trabajo que hacen y vivan en paz unos por otros. Entonces, así también, cuando se levanten acusaciones en tu contra, cuando haya un detalle en fuego de su gloria, vamos a evitar los chismes, hermanos. Vamos a ir con el pastor y, ¿sabes qué? Está este detalle, ¿no? Vamos a solucionarlo. Y se hace la asamblea, se hace el concilio y se resuelve el problema, ¿no? Entonces, imponer manos que no pongamos manos sobre ligereza. Muchas veces se tomó que tú, cuando eres por un enfermo, si tú le pones manos con ligereza y tú estás en pecado, entonces todos sus pecados de esa persona se te van a transmitir a ti. No, hermanos, eso no se refiere ahí en Timoteo. Se refiere a que nosotros, como hijos de Dios, cuando avancemos en la misión, sí, a todos los discípulos, hijos de Dios, pueden orar por enfermos, pueden sanar enfermos, pueden contar su testimonio antes y después de Cristo. Sin embargo, hay un nivel de santificación que ellos tienen que llegar para que los pongan como responsables de un grupo, de un aposento, o como responsables del púlpito, ¿sí? Entonces ahí dice: ámenlos por el trabajo que hacen y vivan en paz unos con otros. 1 Timoteo 3, del 1 al 3. Vamos. Del 1 al 3. Entonces, aquí es donde se va a ver por qué, aunque todos en la eternidad Dios somos puros como Jesucristo, hay algunos que en la práctica ya lo están viviendo, ya lo están manifestando el carácter de Cristo, el fruto del Espíritu Santo, que es el amor de Dios. Entonces Dios sí les puede dar esa responsabilidad. Y si vemos los requisitos para un pastor, para un líder, porque son dos: arriba vienen los requisitos para el pastor y abajo vienen los requisitos para el líder. El líder es el líder o la líder que va a iniciar los aposentos. Tiene también cierto nivel de santificación. Entonces, ahora al momento de leerlo, vamos a entender por qué son dignos de honra, ¿no? Dice: en verdad que si alguno desea ser visto, una noble función aspira. ¿Qué dice la palabra? Es una noble función. Entonces el enemigo se ha encargado de meternos en la idea de que nos controla. Pero hermanos, cuando yo estuve caminando con el Señor 5 años, viendo sanidades, milagros, prodigios, Marfe y Luis están de testigos, yo no me congregaba. Nada más iba a las reuniones, pero no había dicho: pastor, yo quiero aprender más. No fue hasta que hice yo eso que yo me pude casar, hermano, sí. Y pues aquí está mi esposa. Hay bendición, ¿no? Aquí dice que ellos ejercen una noble función, así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. No debe ser borracho, ni amigo del dinero, sino amable y apacible. Debe de gobernar bien su casa y hacer que sus hijos les obedezcan con el debido respeto. Porque el que no sabe gobernar su propia familia, ¿cómo podrá cuidar de la iglesia del Señor? Dice, no debe de ser un recién convertido, ¿sí? No sea que se vuelva
presuntuoso y caiga en la misma condenación que cayó el enemigo. Entonces, hermanos, cuando yo leía esto era como, bueno, ellos son los pastores, pero no, ya vimos en las sesiones pasadas que todos como discípulos podemos contar nuestro ánimo, nosotros podemos echar fuera demonios, podemos sanar enfermos, podemos ir y predicar el evangelio del reino, ¿verdad? Pero tenemos que honrar también esta parte de los pastores. Entonces, ya cuando empecé a ver esto, me dio más sentido y empezó a sanar mi corazón sobre las personas que yo creía que eran pastores que no había puesto el Señor de Dios para mí, cuando yo empecé a leer un poquito más de esto. Dice, se requiere que además que hablen bien de él los que no pertenecen a la iglesia para que no caigan en desacrédito y en la trampa del enemigo. Entonces, ese es el tema del pastor. Vemos que prácticamente el pastor ya llegó a la estatura del varón perfecto prácticamente, donde ya puso a todos los enemigos carnales al estrado de sus pies. Entonces ahorita vamos a llevar un poquito de cómo hacer eso. Ahora vamos a leer lo de los diáconos, ¿no? Los diáconos se refiere a estos líderes que van a empezar con su grupo, su aposento. Y bueno, y baja un poquito el estándar. Lo bajo un poquito. Amén. Dice, los diáconos igualmente deben ser honorables, sinceros, no amigos del mucho vino, ni codiciosos, ni de las ganancias malavidas. Deben guardar con una conciencia limpia las grandes verdades de la fe. Entonces, vemos que no podemos imponer la mano sobre el líder de Jerez, tiene que ser alguien que conozca las verdades de la fe y que no vaya a hacer una secta más, que no vaya a crear una dominación más, sino que guarde la unidad del cuerpo de Cristo que hemos estado viendo en estos temas. Dice que primero que sean puestos a prueba. ¿Sí? Que primero sean puestos a prueba y después, si no hay nada que reprocharles, que sirvan como diáconos. ¿Sí? Pero hermanos, no te desanimes, ¿no? A pesar de que a lo mejor no has llegado a esa santificación, tú puedes seguir predicando el evangelio. Tú puedes seguirlo haciendo. Tú puedes venir aquí a recibir apoyo. Amén. Dice, el diácono debe de ser esposo de una sola mujer y gobernar bien sus hijos y su propia casa. Los que ejercen bien el diaconado se ganan un lugar de honor y adquieren mayor confianza para hablar de su fe en Cristo Jesús. Amén. Entonces, esa es la parte de la madurez de la iglesia. ¿Y cuánto tiempo tengo, Sergio, todavía? No tengo prisa. Bueno, entonces voy a entrar un poquito aquí en cómo alcanzar esta madurez, porque vimos al inicio el viernes de llegar al destino. Vimos de que el propósito de la iglesia de Cristo es que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. Aunque posicionalmente ya somos perfectos por el sacrificio del Señor, en la práctica, en la manifestación, todavía tenemos que llegar a esa plenitud. Iniciamos con Hebreos 1:3 para dar un repaso pequeño, que ya lo comentaron mucho mis hermanos. Entonces aquí vemos al Hijo de Dios, que después de llevar a cabo la purificación de nuestros pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Entonces tenemos al Hijo de Dios, que se sentó a la derecha de la majestad de las alturas, y tú como estás en el Hijo de Dios, tú como estás en el cuerpo de Cristo, ya toda la iglesia está sentada junto con Él en las alturas. Ahora cada uno de nosotros individualmente tiene que estar batallando su batalla espiritual para que Él sea visto aquí en el exterior. Y es ahí donde entra la madurez, donde Luis decía, de que soy justificado, iniciaré mi proceso de santificación. Donde ahora yo, no por ganarme a Jesús, ahora yo porque lo amo, yo quiero que sea de beneficio para mi iglesia, yo quiero ser de beneficio para el cuerpo, porque lo amo, yo quiero que Él sea visto.
Entonces, Hebreos 1:13, podemos ver que qué está haciendo ahí el Señor y qué está haciendo ahí junto con nosotros. Es lo que ya nos compartió el hermano Luis, Hebreos 1:13 y 14. ¿A cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? Mira la posición de la iglesia. Mira la posición del cuerpo de Cristo. Mira quiénes somos en Él. Está Dios, está Cristo, está el Espíritu Santo, nosotros estamos dentro de Él, abajo están los ángeles, abajo están los demonios, y hasta abajo está vencido Satanás, completamente. Amén. Entonces, esto ya sucedió en el plano eterno, pero no se ha completado su manifestación en el mundo terrenal. Y es por eso, hermano, que tú como discípulo debes de orar, debes de ayunar, que tú como discípulo debes de conocer la palabra de Dios, que tú como discípulo debes de poner en práctica para traer eso. Entonces, el nuevo nacimiento, el que estuviste en esa posición no te costó nada. Sin embargo, la santificación te va a costar, no a ti, sino estás siguiendo el ejemplo de Cristo, que es morir a ti mismo. ¿Sí? Entonces ya no lo vemos como un precio a pagar, sino lo vemos como una necesidad de hacerlo. ¿Sí? Entonces, ahí está, hasta que ponga a todos sus enemigos por el estrado de los pies de la iglesia. Y vemos un ejemplo claro de cómo Jesús hizo eso, porque Jesús, Él fue nuestro ejemplo en todo. En Hebreos 2:14, antes de leer Lucas 4, dice así la palabra de Dios. Jesús, yo te pido, Espíritu Santo, que esta palabra penetre en lo más profundo de su corazón, Espíritu Santo, y que sepan, Dios Todopoderoso, que todo lo que les haga falta por santificarse ya no tiene poder sobre ellos. Dice Hebreos 2:14, por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre. ¿Qué? Los hijos de Dios participaron de carne y sangre. ¿Qué quiere decir? Que tú antes de venir a este cuerpo de carne y sangre, tú ya estabas en Dios. Y ya eras hecho hijo. Como cuando los hijos de Dios participaron de carne y sangre. Entonces, tú no eres un cristiano carnal pecador intentando ser espiritual, sino tú eres un hijo de Dios espiritual de origen, viviendo en este mundo terrenal para que todos los enemigos de Dios sean puestos al estado de los pies de la iglesia. Es todo lo contrario. Y es lo que estamos viendo aquí en este congreso, en estas enseñanzas, donde estamos atacando todas las vacas sagradas, todos los pensamientos que a la iglesia nos hace falta renovar nuestra mente. Entonces, podemos ver ahí que por cuanto los hijos de Dios participaron de carne y sangre, Él participó de lo mismo. ¿Quién? Dios. Dios participó de carne y sangre. Entonces Jesús es Dios. ¿Para qué lo hizo? Para destruir por medio de la muerte aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. ¿Y luego qué dice? Y liberar. Ajá. Y liberar así a los hombres. Entonces, ¿qué dice? Que el diablo ha sido destruido a través de la muerte de Jesús en la cruz. Entonces es una verdad absoluta, total, eterna. Él no quiere que tú sepas. Entonces, si ha sido destruido, ¿por qué te hace falta mucho santificarte? ¿Por qué te hace falta mucho llegar a estatura? Es porque no sé si no sabes esa verdad o ya sabes la verdad y la estás negando. Porque realmente, amados hermanos, todos los cristianos que son inmaduros, que no hemos llegado a esa plenitud, pecan, no ellos, sino es el enemigo, sus ángeles, sus demonios, que en la vida práctica, en la vida terrenal no han sido derrotados. Entonces, la idea es que todos sus enemigos los lleves al estrado de los pies de Cristo. Amén. Entonces, es un enemigo completamente derrotado. Y Jesús, siendo Dios, también tuvo que hacer este sacrificio de morir a sí mismo. No pasó de noche a la mañana. O sea, posicionalmente sí pasó, pero vemos en Lucas 4
donde él es bautizado en agua. Lucas 4, ¿qué es? Lucas 4. Lucas 4:1. Mira, vamos a leer Lucas 4:1 y vamos a leer cuando Jesús llega a iniciar su ministerio, cuando ya él es establecido como un líder en Israel. Y podemos ver que cuando él fue bautizado, fue lleno del Espíritu Santo. Él recibió el Espíritu Santo. ¿Cuántos de ustedes saben que cuando tú confías que Jesús es el Hijo de Dios, tienes fe en él, eres sellado con el Espíritu Santo de la promesa de ser parte del cuerpo de Cristo en ese momento? Eres lleno, eres sellado con el Espíritu Santo. Jesús fue lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que hizo inmediatamente el Espíritu Santo? Lo llevó al desierto. Entonces muchos dicen, no, es que yo me convertí al Señor y siento como que mi vieja vida quiere regresar, siento como que el diablo está detrás de mí, siento como que yo quiero avanzar y situaciones pasan, ¿ya para qué va a ser? Es que no sabes que es el propósito de Dios, que Dios está llevando al desierto para que tú crezcas. Es un entrenamiento. Entonces todo lo del enemigo obra para bien, todo lo que te lanza el enemigo obra para bien. Entonces el Espíritu Santo lo llevó al desierto. Y hermanos, es un entrenamiento pero está raro porque es un entrenamiento que al mismo tiempo es una ilusión, porque el enemigo ya fue derrotado. Entonces, de alguna manera sí es un entrenamiento, es como si estuvieras dentro de un videojuego, donde el enemigo, tú lo sientes, ¿verdad? Lo empiezas a sentir en tu carne, pero realmente es un videojuego, ¿sí? No es un enemigo real, pues ya vimos que Jesús lo derrotó en la cruz, pero está siendo entrenado. Cada tentación es un entrenamiento. Cada vez que te caes y te levantas es un entrenamiento. Cada vez que te hablan mal de tu ministerio es un entrenamiento para que mueras más a ti mismo. Sí, cada vez que te dicen que eres un loco porque estás sanando enfermos es un entrenamiento. Cada vez que se burlan del ministerio es un entrenamiento. Cada vez que te dicen falso profeta es un entrenamiento porque dice la palabra de Dios que bienaventurados cuando sean vituperados por mi causa, porque así lo hicieron a sus antepasados que eran también profetas. Entonces, si estás predicando el evangelio, no recibes acusaciones, si no tienes falso profeta, cuidado qué evangelio estás predicando. También Pablo el apóstol era acusado por predicar un evangelio erróneo, porque decía, es que Pablo el apóstol dice que la gracia es sobrenatural. Entonces, él está diciendo, hagan cosas malas y les pasarán cosas buenas. Y así lo acusaba en su ministerio, que él predicaba una gracia excesiva, y decía Pablo, no, perseveramos en el pecado para que la gracia abunde de ninguna manera. Entonces, si tú estás predicando la gracia de Dios y no hablan mal de ti, cuidado, tal vez no estás predicando la gracia de Dios. Bueno, el Espíritu Santo lo llevó al desierto y ahí estuvo 40 días y 40 noches tentado, no comió nada. Y aquí vamos a hablar un poquito de cómo hacer esta madurez, esta santificación, como lo hizo igual Jesús. Entonces, lo primero que la tentación que recibe, si eres el Hijo de Dios, le propuso el diablo, dile esta piedra que se convierte en pan. Hermanos, antes de que esto pasara, como lo comenté hace unas horas, en el bautismo de Jesús, el cuerpo de Jesús de Nazaret fue unido con la plenitud de Dios, con el Espíritu de Cristo. Tenemos que identificar eso. El Jesús de Nazaret fue unido con el Espíritu de Cristo Jesús. Y en el desierto, dentro de Jesús, bueno, así es como yo lo veo en las Escrituras, y esto es práctico, había una lucha entre el Espíritu de Cristo y su humanidad. Había una lucha por 40 días. Entonces, cuando tú tengas esos detalles con el prójimo, no es el prójimo. El Evangelio te dice que te mires a ti mismo, porque el enemigo vive en la carne, el diablo vive en la carne. Entonces, cuando te quejes de tu prójimo, vete a ti mismo primero. Normalmente siempre eres tú el problema. Siempre eres tú. Entonces, esos 40 días, 40 noches, el Espíritu Santo tenía una batalla intensa.
para saber quién es el que se iba a manifestar. O se iba a manifestar el hijo de la perdición, el cual pecaba desde el principio, o se iba a manifestar el hijo de Dios, ese Adán que pecó en el jardín del Edén. Y hoy también tú tienes esa responsabilidad en tu vida, de quién se va a manifestar en tu vida. Y hay que ir al desierto, amados hermanos. Sí, hay que aprender a soportar la tentación, hay que aprender a caerse, hay que aprender a levantarse, hay que aprender a humillarse y decirle a tu hermano, ¿sabes qué? Caí en esto, ayúdame, ora por mí, porque ella te va a levantar. No te va a tomar en cuenta el pecado. ¿Sí? Hay que pasar esas conversaciones incómodas para poder crecer con el prójimo. Hay que ir para que todos seamos uno verdaderamente. Porque las mismas pruebas que tú estás pasando, otro hermano, otra hermana ya las pasó. Hay unas tentaciones donde tú has caído, otro hermano, otra hermana ya cae ahí. Así que abre tu corazón. Y por eso Dios instituyó a los líderes y a los pastores para que tú puedas hacer eso. Sí, porque ya llegaron a un nivel donde no te van a condenar. No te van a condenar, no te van a recoger, sino te van a dar la palabra de salvación. Bueno, entonces está esta batalla, ¿no? Y lo primero que hace es, el espíritu del enemigo le dice, no solo dice, si eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. ¿Qué es lo que atacó primero? El Espíritu de Cristo que recibió. Va a atacar primero a tu identidad. Si en verdad eres un hijo, en verdad eres una hija de Dios, mira en lo que te acabas de equivocar ayer, mira. No. Y te pide que tú hagas algo para demostrar que eres un hijo de Dios. Cuando Jesús recordaba su bautismo, Jesús decía, yo vi, sí, o sea, bueno, me imagino que en su meditación, ¿no? Él recordaba y decía, tú eres mi hijo amado, en que yo tengo gran complacencia, yo tengo gran sumo gozo. Entonces, desde el momento que inicia tu proceso de santificación, donde vas madurando y te vas pareciendo a Jesús en la vida práctica, desde los cielos hay una voz que dice, tú eres mi hijo amado, y yo encuentro la gran complacencia en ti, y tú vas a terminar la obra. La buena obra que inicié en ti, la voy a terminar. Voy a tener un proceso de manifestación a través de ti. Lo haré. Entonces, le dijo, si eres el Hijo de Dios, Jesús le dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces, lo primero que va a hacer es que tú regreses a Egipto, que tú digas, no, yo regreso a la tierra del pecado. Si tú dejas tu relación tóxica, si tú dejas el pecado, ya te vas a aburrir. Entonces regresa a lo mismo, ¿no? Entonces Jesús, ¿qué le dijo? Yo soy un hijo de Dios por herencia. Y le contestó, ¿cómo le contestó? Con la palabra de Dios. ¿Qué a poco lo reprendió en el nombre de Jesús? ¡Fuera! No, hermanos, le contestó con la palabra de su Padre. ¿Hay un tiempo para reprender? Sí, hay un tiempo, pero normalmente el proceso de santificación que vemos en la Biblia, cuando tú vas al desierto y tú oras al Señor para que te transforme, generalmente es con la palabra de Dios. Sí, porque la palabra de Dios dice que es el agua viva. La palabra de Dios es la que Dios escogió para que su iglesia sea santa, sea limpia y sea pura. Entonces, ¿qué le dijo? Escrito está, no solo de pan va a vivir el hombre. Entonces, ya encontramos la razón por la cual nos tenemos que aprender la palabra de Dios. No es recitar por recitar, hermano, sino en el desierto, en tu proceso de cambio, ahí la palabra de Dios va a ser tu arma para ser entrenado. Entonces, toda palabra de Dios que no conozcas, hermano, toda palabra de Dios que no conozcas, va a ser una puerta que tiene el enemigo para hacerte dudar de tu identidad, de quién eres un hijo de Dios. Entonces, hermano, hay que ir al lugar secreto, hay que alimentarnos de esa identidad, hay que confesar de mi interior fluyen ríos de agua viva. Yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús, yo soy la paz de Dios en Cristo Jesús, yo fui hecho el amor de Dios en Cristo Jesús. ¿Sí? En medio de mi desierto, voy a abrir mi corazón un poco. Ay Dios, pues yo sufría, ¿no? Como todo hombre de tentaciones, veía yo cosas que no podía ver, ¿verdad? Y la gracia de Dios, la identidad de que yo soy un hijo amado,
fue la que me liberó. En medio de ese pecado, en medio de ese desierto, yo me atreví a confesar: yo soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Yo soy la paz de Dios en Cristo Jesús. En mi interior fluye el río de agua, a pesar de que en ese momento mi carne me estaba ganando. Yo lo confesaba. Y esto es porque en la eternidad yo soy uno con Él. Nada más que en mi vida práctica, mi carne, en mi mente todavía no lo había creído. Entonces lo confesé. Y de un momento a otro, cuando llegó la tentación de nuevo, el Espíritu Santo hizo morir esta obra de la carne, y el Espíritu Santo vivificó al Jesús y se quitaron esos deseos. ¿Sí? Entonces, es confesar la palabra de Dios una y otra vez: quién eres en Cristo, no en el desierto, para que puedas ser santificado. Esa es la gracia. Esa es la gracia de Dios que te cambia, ¿no? Aquí dice: y luego que dice, lo llevó a un lugar alto y le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y sobre todos esos reinos y todo su esplendor, y le dijo: te daré la autoridad porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. Sí, hermanos, todos cuando nos hallamos en el desierto, el Jesús, el Padre, nos llena de información de quién es el que gobierna este mundo, cómo funciona la economía, cómo funciona el hombre, y entendemos todo. ¿Sí? Cuando vamos al desierto entendemos, y viene esta tentación de querer servir con tus dones y talentos que Dios te dio, de querer servir con dones y tus talentos al mundo, en lugar de usar esos dones y tus talentos para el reino de los cielos. Viene esa tentación, y Jesús también la tuvo. Él, si hubiera querido, hubiera sido el Hijo de Dios, y en ese momento no iba a ir a la cruz ni iniciaba su ministerio. Pero, ¿qué contestó? Con la palabra. Y a pesar de esa sabiduría que había adquirido en el desierto, ¿a dónde le iba a usar? Para el reino de Dios. Escrito está. Le contestó otra vez, ¿cómo? Con la Escritura. Al Señor tu Dios adorarás y sírvele solamente a Él. Y así le tienes que hablar a tu carne en el desierto. Confesar: Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Todo mi cuerpo, mi alma y mi espíritu es uno con la plenitud de Dios en este cuerpo humano. Mi viejo hombre ya no existe. Soy una nueva creación en Cristo. ¿Sí? Yo tengo el amor de Dios sobre ti. Tengo tal dominio propio, tengo tal amor propio para poder hacer la obra que Dios tiene. Y confesarlo, hermanos. Porque, ¿qué pasa? Si no lo confesamos, si no hablamos la palabra, hermano, nuestra mente tiene la palabra del mundo durante años. Desde que naciste en la carne, tus padres, tu madre, las personas que tú conviviste, que no tenían palabra de Dios y te daban palabra del mundo, te han contaminado, hermano. Y te han hecho una amnesia espiritual. Es como una amnesia espiritual que te hicieron olvidar que tú desde origen eras un hijo de Dios. Por eso ahora, con esa misma insistencia y con esa misma agresividad en el desierto, hay que confesar la palabra de Dios para renovar nuestra mente. Tenemos que hacerlo. Y es ahí donde no, en el desierto, atrévete. Estás en depresión, estás en ansiedad, no llames a nadie que ore por ti. Ahí mismo tú vas a saber tomar del Padre. Agarra Isaías 55 y empieza a leer que dice: venid a mí, todos los que estén sedientos, todos los que, ¿por qué gastas tu dinero en cosas que no sacian? Venid a mí, ¿sí? Y que tu alma sea llena con la plenitud de Dios. Venid a mí, y que tú mismo experimentes en el desierto cómo Dios te toca. Tienes que experimentarlo. Tienes que soportar ahí en el desierto. Y aprender a tomar del Espíritu Santo tú mismo, tú misma. Tienes que ponerte a prueba hacer eso para que puedas crecer. Entonces, ¿y cómo? Con la palabra. Adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Tremendo, porque le contesta a Satanás que el Dios de Satanás será Dios, ¿no? Como le dice, no, Satanás, adora al Señor tu Dios. Entonces, cuando la mente quiera venir a acusarte como Satanás, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Y tienes que hablarle, porque Jesús lo hablaba. Ay, es que ahí está el hermano. Ay, es que perdí la batalla porque nomás oraba yo así.
Estaba llorando y ponía en alabanza y cree que con la alabanza le van a ganar. No, hermano, si el mismo unigénito Dios, Jesucristo, lo confesaba con la palabra y luego también lo quieren hacer sin ayunar, hermanos. Si el mismo Jesús ayunó. El mismo Jesús ayunó. Ay, tú, tan soberbio. No, yo puedo sin ayunar. Yo puedo sin ayunar porque yo ya sé quién soy en Cristo. Yo ya estoy completo en Cristo y no necesito ayunar. No, hermano. Pues seamos honestos. Jesús lo hizo porque lo tenemos que imitarlo a Él. Entonces el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera en pie en la parte más alta del templo. Dijo: si eres el Hijo de Dios, quédate de aquí. Pues escrito está que Él ordenará a tus ángeles que te cuiden y te sostendrán tus manos para que no tropieces con piedra alguna. También le dijo otra vez, por tercera vez, escrito está: no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Sí? Hermano, este tema de no poner a prueba al Señor tu Dios, cuando Jesús me lo dio, me impacté, ¿no? Porque ¿dónde está el Señor nuestro Dios ahorita? En el cielo, sí, pero también en nosotros. Entonces, cuando estás en este proceso de santificación al lado de los hermanos, cuida tus palabras. Porque tus palabras pueden hacer que pongas al prueba al Señor su Dios que vive dentro de él. Tu palabra puede venir de Dios o venir de la carne. Tu palabra puede venir para hacerle dudar de quién es Él en Cristo. O puede venir a animarle y decirle que eres un hijo de Dios. Entonces, hermanos, hay que cuidar nuestras palabras al hermano, a la hermana. Porque si no lo estaríamos tentando. Oye, no, ya llegaste tarde a la congregación. Oye, me doy cuenta que no era lo mismo que yo. Y empezar a ver al prójimo. Eso es tentarle y estarle diciendo: ¿será que el Señor Jesús vive en ti? ¿Acaso esa no fue la tentación que Dios le hizo a Adán y Eva en el jardín del Edén? ¿Acaso no eres uno con el Señor tu Dios? Entonces, hermanos, de nuestra boca solamente fluye o el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo, o el Espíritu humano. Solamente hay dos fuentes: el Padre de la verdad o el Padre de la mentira. Y depende de ti cómo vas a edificar al hermano, cómo vas a edificar a la hermana. Si en su desierto le vas a recordar que es un hijo o hija de Dios, o vas a seguir en tu carne viendo por ti mismo y vas a ser parte de su proceso de santificación. O vas a ser parte de, pues que imagínate que su prójimo diga de ti: pues bueno, me dolió lo que hizo, pero todo era para bien. Pero pues estás ayudando al enemigo, ¿no? Pero bueno, el Señor Jesús nos va a dar la victoria y ya nos la dio en la cruz. Amén. Nosotros estamos trayendo en la vida práctica. Y le dijo: escrito está, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. Así que el diablo, habiendo que agotado todo recurso de tentación, lo dejó hasta la otra oportunidad. Y en otra versión dice que cuando Jesús, hermanos, y en toda tentación dice: someteos, cuando seas tentado, el enemigo anda como el león rugiente buscando cómo devorar. Pero cuando seas tentado dice: sométete a Dios primero, resistir, y Él huirá. Entonces, la tentación solo es un momento. Porque en el momento que te sometes a Dios, no reprendas ahí. Hay un tiempo para eso, y sí, hay bueno que lo hagamos. Pero es someterse a Dios, a su palabra, y Él saldrá. Amén. Y vemos que en otro evangelio dice que cuando hubo acabado toda la tentación, llegó a los ángeles y le servían a Jesús. Hermanos, tienes que estar en el desierto para experimentar, cuando eres libre de esa tentación, cómo la gloria de Dios y los ángeles descienden. Y en este evangelio de la gracia, y de gracia sobre gracia también, si llegas a creer, también los ángeles descienden, amado hermano, y te fortalecen y te levantan. Entonces tenemos un ganar-ganar. Caigo en la tentación, gano. Venzo la tentación, gano. Es un ganar-ganar. Porque la buena obra que inició el Espíritu Santo la va a terminar. Entonces, veamos cómo dice Lucas 4:16. Fue a Nazaret. A ver cómo dice. Lucas 4:14. Jesús regresó a Galilea
después de esos 40 días, 40 noches donde ya el diablo no estaba dentro de él, ya lo había dominado totalmente en la vida práctica. ¿Cómo regresó? En el poder del Espíritu. Amén. ¿Y cómo inició Lucas esta historia? Fue lleno del Espíritu. ¿Y cómo terminó? En el poder del Espíritu. Pues hermano, tú has visto sanidades, has visto cómo amas sobrenaturalmente a Dios, el Padre, al prójimo. Has visto cómo tu vida va cambiando, hermano, y a veces nada más has recibido la llenura del Espíritu. A veces nada más eso. Y cuando me puse a investigar un poquito, antes de que llegara el movimiento Pentecostés, donde se oraban en lenguas, ya antes del movimiento del Pentecostés estaba el movimiento de sanidad divina con Alexander Darby. Ellos no creían ahí en el bautismo del Espíritu Santo, no creían en esa parte, pero ya estaban enfermos. Entonces, si tú ya sanas enfermos, hermano, gloria a Dios. Es el primer nivel del cristianismo. Hay un nivel mayor, ¿no? Estar lleno del Espíritu, pero hay algo que se llama ser bautizado en el poder del Espíritu Santo. Ser bautizado en la persona de Jesús. ¿Amén? Entonces, ya regresó Jesús en el poder. Entonces, antes del desierto recibió su identidad como hijo de Dios. Empezó su proceso de santificación y estaba intentando ver cómo es esto de ser un hijo de Dios aquí en la tierra, ¿no? Lo intentas. O sea, eres lleno del poder, estás en el río del Espíritu Santo, estás lleno, pero todavía no vas con el río y en el poder del río. ¿Sí me explico? Estás en el río de Dios, pero no vas a poder ir junto con el poder del río de Dios. Y eso solo se recibe en el bautismo del Espíritu Santo, cuando cada uno de nosotros va a la intimidad con el Padre. El bautismo del Espíritu Santo, sí, lo recibes, pero al menos por lo que veo es la llenura. Oras en lenguas, shorokanda, oras en lenguas, recibes un fuego, un calor, ahí estás lleno. ¿Y qué va a hacer el Espíritu Santo? Te va a llevar a la intimidad. Porque muchos se quieren ganar el poder del Espíritu Santo sin ir al ayuno, sin ir a la oración, sin ir al desierto, y no se puede. Así que no te ensoberbezcas por una manifestación que has tenido del Espíritu Santo. Hay más. Hay más que podemos hacer. Yo me incluyo en eso, hermano. Yo me incluyo en eso, porque estamos creciendo todos juntos. ¿Sí? Entonces vino en el poder del Espíritu Santo y ahora sí se extendió su fama sobre toda aquella región y se cumplió todo lo que hoy sabemos. Colosenses 1:28. ¿Cuánto tiempo tenemos aquí? 5 minutos. Bueno, vamos a leer rápido. Segunda Romanos 12, del 1 al 6. Entonces aquí vemos a Pablo el apóstol que ya somos salvos por gracia, recibimos el Espíritu Santo, igual les encomienda. Yo ruego, hermanos, dice, les ruego por la misericordia de Dios, por cuanto Dios les ama, que cada uno de ustedes se ofrezca su cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Estaba diciendo, vete al desierto a sacrificarte. Ve al desierto para morir a ti mismo. No te amoldes al mundo actual, sino sé transformado mediante ¿qué? La renovación de tu mente. ¿Por qué dice la renovación de tu mente? Porque ya en Hebreos 2:14 Pablo nos revela que Satanás ha sido vencido. Realmente ya estamos renovando nuestra mente en nuestro nuevo pacto. ¿Sí? No se amolden. Y así podrás comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Ahí está el proceso de madurez del cristiano. Bueno, agradable y perfecto. Entonces te conviertes al Señor, sanas enfermos, vienes, tu vida empieza a cambiar, empieza a experimentar la buena voluntad de Dios. Amén, Dios es bueno, Dios no me toma en cuenta el pecado.
Y es bueno, es hermoso el Señor. Oran por mí, me sano. Tengo que crecer agradable. Es cuando les digo al pastor, yo quiero que ser parte quiero tener una responsabilidad más. Quiero poner mi casa para que sea un centro donde personas puedan venir a conocer de Dios. Vamos a edificar la iglesia juntos. Agradable, ¿verdad? Bueno, hay que ir al desierto. Hay que cumplir los requisitos de estos líderes, ¿no? Y perfecta el pastorado. Amén. El pastorado. Y también en Apocalipsis 3:21 se nos da esta parte perfecta, donde es la plenitud de Jesús, de llegar a la estatura de este varón perfecto. Apocalipsis 3:21, cuando el Señor me lo mostró, dije, wow, yo pensaba que esto era... No, pues también está para hoy. Dice, ve lo que dice, y el 19, yo disciplino a todos los que amo, ¿sí? Por lo tanto, sé fervoroso y arrepiéntete. Está hablando de ir al desierto, porque todo su padre ama al hijo y lo disciplina. Yo sé que la disciplina, hermanos, al principio duele, y tenemos que aprender a soportar ese sufrimiento, pero al final vamos a tener un fruto pasible de justicia. Al final se va a manifestar Jesús en gloria. Y en medio de ese sufrimiento no lo vemos y ponemos la mirada en la resurrección, en nuestra resurrección junto con Él en gloria. Amén. Entonces dice, yo disciplino a mis hijos que amo. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré, cenaré con Él y Él conmigo. ¿De qué hablo, hermanos? De tu proceso íntimo y personal con Jesús y la palabra de Dios, con Dios manifestado en carne, con la palabra de Dios que tú tienes que tener. Donde ya no dependes del pastor, ya no dependes de mí, donde tienes que ir al lugar secreto, personalmente con el Señor, y que Él te hable, que le abre la puerta. Entonces cenaré con Él, y el Señor no dice que vas a cenar junto con todos los de la congregación. No, dice que en el desierto eres tú y el Señor únicamente. Como Jesús, ¿no? No hay registros. Bueno, al menos no viene que él estuvo con Él, él solo estuvo con su Padre, porque aprendió a ser autosuficiente. Entonces, de la voluntad de Dios buena, se llega a la voluntad de Dios agradable, donde tú te puedes sanar a ti mismo sin necesidad de imposición de manos, ¿no? Entonces, bueno, aquí dice, entraré, cenaré con Él, y Él conmigo, voy a tener comunión con Él, voy a hablar con Él. Entonces, Padre, en el nombre de Jesús, yo oro para que estos hijos de Dios tengan comunión contigo, Padre, en el desierto, que aprendan tu palabra, Dios Todopoderoso, que aprendan a tomar directamente del Padre, del Espíritu Santo, Señor Jesús, que se deleiten en los salmos de David, Señor, que se deleiten en entender el nuevo pacto, el viejo pacto, que se deleiten en confesar su identidad de Cristo a pesar de caer en tentación, que se deleiten en levantarse y ver cómo el Dios incondicional de amor les vuelve a decir, hijo mío, eso no te define que te levantes una vez más. Hijo mío, eso no te define que seas parte del cuerpo de Cristo y que sigas en tu proceso. Oh Espíritu Santo, gracias. Y veamos lo que dice el versículo 21. Veamos, dice, al que salga vencedor, le daré el derecho de sentarse conmigo en mi trono, como también yo vencí, y me sentaré conmigo en mi Padre en su trono. Amén. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Bueno, ¿se puede llegar en este cuerpo a ese trono? Claro que se puede. Jesús lo dice. Nosotros vamos a esa plenitud, y lo dice en Colosenses 3. Veamos lo que dice Colosenses 3. Colosenses 3:1. Entonces aquí dice cómo llegar a ese trono, cómo salir vencedor, porque posicionalmente ya fuimos vencedores, pero que se vea aquí en lo práctico, que se vea en la iglesia, ¿no? Dice, ya que has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Ahí está el trono, y vas hacia el trono. Estás buscando las cosas de arriba, donde está Cristo sentado. Y en el desierto vas buscando el trono, vas buscando su manifestación. Concentra tu atención en las cosas de arriba y no las de esta tierra. Pues ustedes han muerto. ¿Qué dice? Has muerto.
Cuando te bautizaste, cuando recibiste al Señor Jesús, has muerto. ¿Y tu vida dónde está escondida? En Cristo Jesús, en Dios. Ahí está tu verdadera vida. Cuando Cristo, que es tu vida, se manifieste, entonces ustedes serán manifestados con Él en gloria. Cuando sean manifestados junto con Él en gloria, ahí van a decir, ahí está uno que está sentado con el Padre en su trono. Ahí está uno, ahí está uno. Ahí está el congregante de fuego de su gloria que logró llegar a esa plenitud, ¿no? Se tiene que predicar, son una locura, se tiene que hablar, está en la Biblia. Entonces, y ahí dice qué hacer. Por lo tanto, hagan morir todo lo que es de la naturaleza terrenal. Dice, haz morir. ¿Quién lo hace? ¿El Espíritu Santo solito en el momento de la conversión, en el momento del bautismo? No. Dice que tú lo haces morir con el poder del Espíritu. Así como Jesús lo hizo en el desierto, donde empieza esta batalla entre la carne y el Espíritu. Entonces tú lo haces morir. Por eso cuando vienes al desierto es darlo todo por Jesús. No puedes estar un pie en el mundo y un pie en Cristo. No puedes. Porque la batalla espiritual es entre la carne y el Espíritu. Tienes que ir todo el Espíritu. Pero ya tú ya sabes que desde origen tú ya eres uno con el Espíritu Santo de Dios. Entonces dice, haz morir toda inmoralidad sexual, pasión desordenada, toda idolatría, toda avaricia. Entonces, ya estamos sentados junto con Dios en lugares celestiales y Él está esperando que pongamos todos enemigos por el estrado de sus pies. Jesús ya derrotó al diablo y Satanás en la cruz. Entonces tú haces morir todas esas cosas terrenales de tu vida en el desierto. Tú lo haces morir. Amén. Entonces es algo que ya te toca a ti. La renovación de la mente y tu santificación ya depende de ti. Y se renueva tu mente. ¿Quién lo hace? Tú. Haz morir. ¿Quién lo hace? Tú. Oye, ¿qué pasó con la gracia de Dios? Sí, la gracia de Dios es que posicionalmente ya todos estamos ahí. Y ahora tienes que traerlo. Amén. Gloria a Jesús. Entonces, Filipenses 3 dice que la buena obra que inició el Señor la va a terminar. Entonces Pablo incluso decía, yo prosigo a la meta, al supremo llamamiento que es en Cristo. Pues Pablo incluso decía, yo me voy a sentar en el trono con mi Padre y lo voy a manifestar en este cuerpo. Amén. Entonces vistámonos como escogidos de Dios, santos y amados. Vistámonos del amor de Dios. Vistámonos mentalmente del amor de Dios. Y aquí en la batalla está en la mente. A través de confesar la palabra de Dios. Amén. Padre amado, te damos muchas gracias, Señor. Oro, Espíritu Santo de Dios, que podamos honrar a nuestros líderes, Señor, siempre y cuando sabiendo que estamos en el mismo nivel que ellos, Señor, pero estamos en el mismo nivel para también edificarlos a ellos con nuestra vida, con nuestro testimonio, edificarlos también a nuestros pastores, a nuestros líderes con lo que tú nos has dado, Dios Padre Todopoderoso. Oro en el nombre de Jesús, Señor, que edifiques tu iglesia, que edifiques fuego de su gloria. Oro, Padre Santo, para que más misiones puedan unirse a fuego de su gloria y que todos seamos uno, así como Cristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Señor Jesús, te pido que en esos tiempos de soledad, como nosotros en el desierto, no nos olvidemos que no es un ataque, sino es un entrenamiento. No, es un entrenamiento. Y es una vana ilusión también, porque Jesús ya lo derrotó todo en la cruz. Padre, en el nombre de Jesús, que en medio de ese desierto podamos poner la mirada en que mi vida que está escondida en Cristo quiero que se manifieste aquí. Padre, en el nombre de Jesús oro por cada familia, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada hija, que ellos sean reconciliados en su hogar, Señor, y que puedan ser reconciliados con la iglesia de Cristo, Dios. En el nombre de Jesús, te doy muchas gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. El fuego de su gloria.